Muy buenas noches, bienvenida Carolina, Yesenia y Oscar. Gracias por el interés y por su participación en este proceso que lleva a cabo el Instituto Electoral del Estado de México. El día de hoy, en esta etapa de la entrevista, yo soy la consejera Patricia Lozano, estaré con ustedes y me acompañan la maestra Lilibet Álvarez, titular de la Unidad de Transparencia, así como el contador Luis Samuel Camacho, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. En esta entrevista, que durará aproximadamente 20 minutos, les haremos una serie de preguntas para conocer diferentes aptitudes, habilidades y competencias que son necesarias para el cargo al que se están postulando. Así que siéntanse tranquilos y con la confianza de si no se entiende algo en la pregunta, pues lo podemos platicar y nos pueden hacer saber sin ningún problema. Y voy a iniciar yo. La pregunta va a ser dirigida para los tres, y en el orden en el que lo van a contestar sería Carolina, Oscar y Yesenia, si no tienen inconveniente, y después le daré el uso de la palabra a mis compañeros para que puedan hacer lo propio. La pregunta que yo les voy a hacer es si me pueden describir una situación en donde hayan trabajado en equipo, hayan planteado una idea o un proyecto y que este se haya llevado a cabo. ¿Cuál fue su participación? Ok. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar, he tenido la oportunidad de trabajar para el Instituto Electoral del Estado de México. Fui supervisora regional de la organización y tuve a mi cargo un equipo de trabajo bastante grande. Tenía yo a mi cargo 25 coordinadores y en una ocasión organizamos o planteamos más bien una innovación a las rutas electorales a efecto de que fuera más fácil para los CAEs poder establecer en ese momento lo conducente hacia a recopilar todos los paquetes electorales y poderlos conducir a los consejos municipales y distritales en caso. Ahora yo sé que obviamente eso ya pertenecía al INE, pero en ese momento nos resultó muy viable porque llegaron en tiempo y forma y fue muy fácil para los presidentes del consejo el poder hacer toda la recopilación de los paquetes electorales. Entonces, pues eso para mí fue una buena experiencia. Trabajar en equipo, nos coordinamos muy bien y creo que salió un trabajo muy eficiente. Sí, Carolina, ¿y me podrías decir así en concreto cuáles consideras tú que son las habilidades y capacidades que te distinguen para trabajar? ¿Cuáles son las habilidades y las capacidades? Pues soy una persona que me agrada mucho ser muy abierta, escuchar mucho a las personas. Soy hábil para resolver problemas de manera eficiente, me agrada trabajar en equipo y considero que, pues que soy una persona muy proactiva, entonces creo que eso es bueno para el desarrollo profesional. No lo escuché, perdón. Perdón, gracias, Carolina. Gracias a ti. Oscar, te escuchamos. Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a mis compañeras que están también en sesión. Fíjate que me hiciste recordar algo padre, que eso que a veces lo tienes un poquito olvidado, pero de repente te llega el recuerdo y te da mucha alegría, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con los censos de población y vivienda en el 2000 y me tocó coordinar pues todo lo que fue los trabajos en el Estado de México, en el INEGI. Y tuvimos una vez un problema con una jefatura de zona en donde algunos entrevistadores y jefes de entrevistadores tenían secuestrados unos cuestionarios censales y los tenían secuestrados porque estaban muy pues preocupados porque a la gente no le había llegado por dispersión bancaria lo correspondiente a sus gastos de operaciones, el viático que se le conoce. Entonces estaban muy molestos y secuestraron esos cuestionarios. Emergentemente a las 6 de la tarde hubo una reunión con subcoordinadores censales estatales y con el coordinador censal estatal y se presentaron diferentes alternativas
desde llevar a la fuerza pública para poder liberar esos cuestionarios, correr a los Oscar, te voy a interrumpir entrevistadores. un poco porque la consejera electoral creo que tiene problemas de conexión. Ok, Sí, permítenos un segundo para que te pueda escuchar también ella. ok, claro. Pasa, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no Yo, nos había pasado, fíjate que es la primera vez que nos está pasando. no te preocupes, pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Ah, Perdón, les pido una disculpa técnico y se me fue la señal. Estabas apenas comentando, Oscar, perdón, no sé si lo puedes volver a... ok, vuelvo a recapitular, no hay ningún problema, Pati. Yo creo que podemos hacerlo. Comentaba que trabajaba yo para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A mí me tocaba coordinar todo lo que fue el levantamiento censal en el Estado de México en el año 2000 y yo estaba a la orden o al mando directamente del coordinador estatal del INEGI en el Estado de México. Y en una ocasión tuvimos una jefatura de zona en donde algunos enumeradores y jefes de enumeradores secuestraron el material censal, cuestionarios ya levantados que tenían en una cantidad pues superior a los 2,000 y que no querían entregar o que no querían liberar debido a que no se les habían hecho el pago de viáticos correspondientes a el tiempo que llevaba el operativo censal por un error que hubo en una dispersión bancaria. Entonces, no se les había podido hacer llegar. Tuvimos una reunión general con subcoordinadores censales estatales y jefes de zona del sector y algunos optaron o decidían o pretendían que se utilizara la fuerza pública para poder liberar esos paquetes. Otros dijeron que se tuviera el diálogo. Y bueno, entre toda esa discusión y esa tormenta de ideas que se suscitó, tu servidor tuvo a bien comentarles que si pudiésemos en ese momento, a las 6 de la tarde, firmar cheques para que fueran en cheque y no vía dispersión electrónica, firmar cheques y en ese momento comprometernos que a las 9:30 de la noche estábamos en Ciudad Nezahualcóyotl entregando a cada uno los viáticos correspondientes para que nos liberaran los paquetes electorales, los paquetes censales. En ese momento nos comunicamos con el jefe de zona platicó, se generó la reunión y a las 10 de la noche estábamos llegando nosotros a Ciudad Nezahualcóyotl, platicamos con alrededor de 150 personas, se les conminó a que por el bien de el material censal lo pudieran liberar, lo pudieran entregar, y en ese momento se les entregó un cheque, y con eso tuvimos la oportunidad de liberar la información censal. Muchas gracias, Oscar. Yesenia, te escuchamos, por favor. Hola, buenas noches. Recordando interesantes las experiencias de los compañeros, en el proceso 2018 el instituto, recuerdo que fue la primera vez que tuvo que enfrentar un reto de coordinación con INE, dadas las 3 elecciones que se dieron, que eran ayuntamientos, las distritales y precisamente las federales. Se establecieron las rutas para la entrega de los paquetes el día de la jornada electoral y teníamos un mecanismo de que si un paquete del ayuntamiento se iba para diputaciones o a la federal, podríamos coordinarnos, pero lamentablemente ese día de la jornada, por la misma mecánica, pues a veces los procedimientos sí se quedan en papel, pero ya en la práctica necesita uno implementar estrategias novedosas. Recuerdo mucho que había paquetes yo estaba en la distrital de Lerma,
paquetes de la municipal en el distrito y paquetes de la distrital en la municipal y igual federales. Lo más viable que a mí se me hizo fue hacer llamadas telefónicas con los compañeros y decirles, aquí están los paquetes, hacemos una coordinación, implementamos, tenemos los vehículos, que se vayan los vehículos y recuperemos los paquetes lo más rápido posible con la finalidad de darle certeza. Creo que para el Distrito 4 eso ayudó mucho y dio mucha viabilidad al procedimiento de primero una coordinación, juntar a los consejeros, como que se dio más la dinámica, y recuerdo mucho la coordinación que tuvimos con la Junta Municipal de Ocoyoacán, dada la cercanía, pues el mecanismo, no tardaron en llegar los paquetes mínimo unos 10, 15 minutos, y eso ayudó a que el mismo consejo tuviera la certeza de que sí se estaba operando y que los paquetes estuvieran debidamente salvaguardados en ese trayecto, que a veces es lo que les preocupa tanto a los representantes del partido político como a la misma ciudadanía. Entonces recuerdo mucho esa cuestión de trabajo en equipo y de que también a veces, aun cuando tengamos los mecanismos en papel, también hay que implementar algo ese día por la misma mecánica del proceso electoral. Muchas gracias. De mi parte sería la palabra a la maestra Lilibet para que haga sus preguntas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, consejera. Muy buena noche nuevamente. Yo voy a iniciar contigo, Oscar, por favor. Dime cuál ha sido tu mayor logro profesional. Esa es una muy buena pregunta. Fíjate que yo creo que el mejor logro que tuve fue cuando tuve que tomar una decisión muy importante. Esa decisión importante fue terminar o concluir una carrera en el gobierno federal. Yo venía trabajando para INEGI desde antes de salir de la carrera. Yo ya tenía mi puesto dentro de la organización en el INEGI, siempre trabajando en censos y encuestas. Y en alguna ocasión, el rector de la Universidad UM me hizo una oferta de poderme integrar a su equipo de trabajo porque necesitaba a alguien que con mis características pudiera ayudarle a certificar a la Universidad UM como una escuela de calidad. Yo tenía en posibilidades y conocimientos los procesos de calidad que se implementaron en el INEGI y que permitieron certificar procesos de divulgación y de extensión. Entonces ya traía yo una experiencia previa como capacitador, como instructor y como certificador. Después de varias pláticas que tuvimos con el señor rector de la Universidad UM, acepté su propuesta para salir del INEGI, de donde había estado yo 8 años trabajando de manera continua y que tenía yo una jefatura de departamento, y salí de esa institución para incorporarme a esta universidad. Y entonces en esa universidad, después de trabajar 3 años de una manera muy dura, muy ardua y hombro a hombro con muchísima gente, tuve la oportunidad ahí de certificar por primera vez a la primera universidad del Valle de Toluca-Metepec con la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. La Universidad UM, a mi llegada, después de 3 años, logró la certificación que hoy día tiene y que la hace ser una de las universidades más importantes del Valle Toluca-Metepec. Yo creo que ese sería uno de varios. Muchas gracias, Oscar. Adelante, Yesenia, la misma pregunta, por favor. Creo que uno de los grandes logros fue precisamente la oportunidad que me da el instituto para hacer la maestría. Y platico esto porque yo venía de ser instructora en aquel entonces, que ahorita es supervisora electoral. Y se abre por primera vez en la tercera generación la oportunidad del instituto a público, porque solamente anteriormente las 2 generaciones de la maestría eran nada más para personal del instituto y para representantes del partido político. El venir de público en general, el de solamente tener, yo creo que ese proceso como instructor en aquel entonces, y el tener la oportunidad de poder ser parte de esa tercera generación de la maestría del Instituto Electoral,
creo que es uno de los más grandes logros porque todos decían que era muy difícil ingresar dados los estándares que tiene el Instituto Electoral del Estado de México. Yo creo que eso, aunado a que me da las herramientas para poder participar en los siguientes procesos electorales, lo considero como uno de los logros profesionales que he tenido. Muchas gracias, Yesenia. Adelante, Carolina, por favor. Bueno, pues mira, uno de los logros más importantes que yo he tenido dentro de mi profesión, a la cual pues me apasiona muchísimo, es que yo entré, en algún momento fui consejera electoral, después fui coordinadora ante la Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México, pero posterior a ese desempeño me dio la oportunidad de ser supervisora regional y eso me permitió tener a mi cargo la tercera parte del Estado. Entonces tenía la oportunidad de coadyuvar en todas las etapas del proceso electoral, aparte de tener la oportunidad de conocerlo todo. Esa es una cosa que para mí considero que fue un gran logro y un avance profesional, pero también considero que otro avance profesional para mí fue desempeñarme como docente en materia electoral, porque aportar a otras personas lo que a ti te apasiona y los conocimientos que tú tienes, el poder plasmarlos y que otra persona lo desarrolle en su vida es algo que te queda para siempre. Entonces, creo que para mí eso siempre ha sido un logro y una satisfacción muy grande. Muchas gracias, Carolina. Es cuanto de mi parte, consejera. Muchas gracias, maestra. Ahora le daré la palabra al contador Luis Samuel Camacho, por favor. Muchas gracias, consejera. Oscar, Carolina, Yesenia, es un placer saludarles y gracias por participar. Voy a hacer una pregunta y va a ser la misma para los tres participantes. El orden de participación en las respuestas primero va a ser Yesenia, Carolina y Oscar. Cerramos con Oscar. La pregunta es la siguiente, por favor. Describan qué valores éticos o actitudes son importantes para ustedes y den un ejemplo de cómo se aplican en su área de trabajo. ¿Sería cuánto? Yesenia, por favor. Sí, buenas noches. Yo creo que uno de los valores es el respeto. Pudiera también ser esta cuestión de imparcialidad, de lealtad que se necesita para trabajar en equipo, sobre todo lo que es desde el aspecto muy personal que me he desempeñado en el Instituto Electoral del Estado de México. Respeto porque dentro de un consejo, ya sea municipal, ya sea distrital, se escuchan las voces de varios integrantes, tanto de representantes del partido político, de los mismos consejeros, y ahora también esta coordinación que se tiene con el INE. Entonces, no solamente es escucharlos, sino respetar cada idea y cada propuesta que tengan ellos, sobre todo cuando se está en una sesión de consejo. Entonces, a veces los intereses personales o lo que pueden ellos llegar a hacer como un aspecto hacia la persona que está liderando un consejo, esto debe de sobrepasar ese interés personal a un interés colectivo, en fin de que estamos en un proceso electoral y que los intereses particulares quedan ajenos. Entonces, el respeto a todos los integrantes de un consejo es uno de los valores que he considerado muy importante. La cuestión de la lealtad y de la imparcialidad para desempeñar también la cuestión de los consejos, ya sea distritales, ya sea municipales, es también uno de los valores que se tiene que desarrollar diariamente, tanto en el trabajo de la misma junta y también en el consejo, que son dos actividades totalmente distintas. Por ejemplo, con los compañeros, tanto el respeto por cada área que se tiene y el trabajo que desempeña cada uno de los miembros, como la cuestión de poder entablar comunicación clara y efectiva con cada uno de los compañeros. Ese sería un ejemplo. En consejo es la cuestión de saber identificar qué es lo que realmente a veces los
representantes de partido político y los mismos consejeros quieren dar a entender en las sesiones. Yo creo que son valores que no solamente tanto de manera laboral, sino también de manera personal llevo a diario. Muchas gracias, Yesenia. Por favor, Carolina, con la respuesta. Pues yo considero que en cuestión de cuestiones éticas, pues el apego a la legalidad es algo fundamental, sobre todo, bueno, en mi caso por mi formación, hay que siempre estar apegado a la cuestión legal, el respeto, la tolerancia, el trabajo en equipo. Creo que es importante el saber escuchar a las personas. Otra cosa muy importante que ahorita están tomando en consideración mucho, la ponderación de las mujeres, ¿no? En los trabajos que se vienen desarrollando, es importante también para nosotras el que nos consideren, el que nos tomen en cuenta y el poder expresarnos de manera clara y de ser objetivos. Yo creo que también otro valor ético es la objetividad, ser objetivos, siempre y cuando por el bien común, y creo que todos estos valores se desarrollan muy bien en la vida profesional. ¿Por qué? Porque nos van a permitir desarrollar un trabajo de manera eficiente, productiva y clara. Creo que eso para mí sería muy importante y es algo que se lleva en tu vida todo el tiempo. Muchas gracias, Carolina. Por favor, Oscar, con la respuesta. Gracias, don Luis Samuel. Yo creo que cuando nosotros hablamos de valores y principios, estamos hablando de un concepto filosófico muy bonito. Podemos hablar de diferentes principios y valores, de la responsabilidad, la puntualidad, la confianza, la autoestima. Yo voy a hablar ahorita de 3 ejemplos muy sencillos y muy claros. Voy a platicar de lo que es, y considero uno muy importante, que es saber trabajar en equipo. Uno de los problemas más grandes que tenemos en México y en las organizaciones tanto públicas como privadas es el individualismo, el que buscamos en todas las cosas encontrar un beneficio propio y no un beneficio común. Cuando logramos encontrar un beneficio común y cuando en ese beneficio común podemos también encontrar esa armonía con el beneficio propio, estamos logrando trabajar en equipo. En muchas ocasiones he visto cómo tanto en sector público como en sector privado, que he tenido oportunidad de trabajar en ambos y en diferentes instituciones, he tenido la oportunidad de ver cómo a veces los egos permiten o más bien dificultan que haya un buen avance dentro de la consecución de la misión y la visión de las instituciones. La filosofía institucional está hecha por algo y está generada para adherirse a ella. Y tenemos que desde la trinchera en que nos corresponde verificar cuáles son mis contribuciones que tengo que hacer, tanto a la misión institucional como a la visión y propósitos institucionales. Es decir, cómo me sumo al cumplimiento de la misión a través de un equipo de trabajo integrado. Y trabajar desde ese equipo puede ser tan importante la labor de la persona que está haciendo el aseo y que tiene nuestra oficina limpia todos los días para que podamos trabajar, como desde el director financiero de una empresa que tiene que buscar que los recursos alcancen y cobijen para todas las actividades necesarias. El segundo punto del que voy a hablar es la cuestión del liderazgo. El liderazgo no simplemente es decir, yo soy el líder y con eso es suficiente y los demás tienen que obedecer ese liderazgo. El liderazgo es una necesidad de protagonismo para mucha gente, pero el verdadero liderazgo se da ahí donde tú eres la cabeza de un conjunto de personas y que logras motivarlas de tal manera que puedes hacer que esos objetivos de trabajo que tú tienes se puedan cumplir y sumar en una buena propuesta y en un buen alcance de los objetivos que se tengan planeados en la empresa. Un buen líder tiene que ser una persona
que sabe hacer las cosas, que sabe pedir las cosas y que se ha ganado el respeto y el reconocimiento de la gente con base no en imposiciones, sino más bien con base en el trabajo arduo y en el trabajo que día a día puedes hacer y sobre todo cómo puedes trascender como líder hacia las demás personas. Un verdadero líder forma más líderes. Y el tercer aspecto del que quisiera yo platicar también un poco es la confianza. Cuando logramos tener equipos de trabajo en donde lo que se dice se hace, en donde la palabra impera y la palabra pacta y la palabra es un indicio de que las cosas van a salir como son, es muy importante, aunado obviamente también a la comunicación que puedas tener, tanto hacia arriba como hacia abajo, como hacia los lados. Los verdaderos especialistas en comunicación, pues ya piden que la comunicación no sea lineal, sino más bien circular y entre pares para poder generar las expectativas que se crean dentro de los equipos de trabajo y obviamente poder conseguir los objetivos y las metas que tienes trazadas. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Oscar. Pues Yesenia, Carolina, Oscar, les agradezco sus respuestas. ¿Sería cuánto, consejera Pati? Muchas gracias, contador. Creo que pedimos a Carolina, pero con eso estaríamos finalizando las entrevistas. Les agradezco por su interés, por su participación. Estén muy atentos de los resultados que se publicarán por las vías oficiales del instituto. Que tengan muy buena noche y muchas gracias por su tiempo. Mucho éxito. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Solo un favorzote, ¿se pudiera quedar un momentito Oscar y Yesenia?